Bien, muchachos, este día vamos a ver lo que en química conocemos como compuestos químicos, orgánicos e inorgánicos. Y primero vamos a pasar a lo que es un diagrama para que veamos cómo se distribuye la materia. La materia pues se va a distribuir en mezclas y sustancias, pero ¿qué es una mezcla? Las mezclas van a ser, fíjate bien, cuando combinamos, cuando unimos dos sustancias y estas nos van a resultar, fíjate bien, o cuando mezclamos, valga la redundancia, mezclamos sustancias y pues estas nos pueden resultar de forma homogénea, de las cuales no las puedo distinguir, y las heterogéneas de las cuales sí las puedo distinguir. En las heterogéneas pues es más que todo un proceso físico. Por ejemplo, el agua y el aceite, la arena y el agua, las rocas y el agua, las puedo distinguir y las puedo separar físicamente fácil. En el caso de las homogéneas, pues aquí ya voy a tener una combinación, ya que no voy a poder distinguir cuál es cuál. Por ejemplo, agua y café, leche y agua, café con leche, las gaseosas, ¿sí? Cuando consumimos los alimentos y estas se procesan en nuestro estómago. Entonces, y con lo que se vuelve sumamente difícil recuperar las sustancias originales que formaron esa mezcla que conocemos como homogénea. En el caso de las sustancias, vamos a tener sustancias, estamos hablando de sustancias puras, como la de la tabla periódica, y vamos a tener lo que son los elementos en su estado original o puros, como los encontramos en la tabla periódica, y luego vamos a tener moléculas que son los compuestos. Las moléculas los vamos a formar con enlaces, por ejemplo, enlaces iónicos. Por lo general se forman con el grupo 2 y grupo 17 por lo general, pero también se pueden formar grupo 1 y grupo 17. ¿Sí? Vamos a tener los enlaces covalentes. Esto es para formación de moléculas, para que entendamos un poquito algunos conceptos que vemos ahí. Vamos a tener lo que son polares. Vamos a tener los no polares. No polares. Ok, en los polares pues tenemos como, por ejemplo, bueno, ya dijeron los, estos, por ejemplo, el hidrógeno es negativo, perdón, el carbono es negativo, el hidrógeno es positivo. La molécula, por ejemplo, del azúcar, que sería C6, H12, O6, este es el del azúcar. Ok, ahora en los no polares vamos a tener, por ejemplo, la del oxígeno, O2, es una molécula con su misma polaridad, ¿sí? Negativa, positiva y negativa. En el caso de los no polares, es una molécula que tiene dos átomos de la misma carga, por eso se llaman no polares. Ok, en el caso de los covalentes, pues en sus moléculas deben de tener el más y el menos. Y no van acá los que no son metales, ¿sí? Aquí van, perdón, los que no son metales, no metálicos. Ok, aquí no vamos a poner metales. Ok, y aquí vamos a poner metálicos. Aquí en estos en iónicos. Metálicos. Porque tienen el grupo 1 y tienen el grupo 2. Bueno, luego tenemos pues otros enlaces como por ejemplo el puente de hidrógeno, eh, el ion electrón, pero eso no viene ahorita al caso, ¿verdad? Son otro tipo de enlaces moleculares. Ok, entonces pasamos a lo siguiente. Pues no nos va a alcanzar el tiempo para explicar todo hoy, pero el complemento se lo subo, vean la clase, ¿verdad? Ok, pues vamos a empezar con el estudio de los orgánicos, mira, formados especialmente por carbono, hidrógeno y otros, ¿verdad? Ya los vimos, recordad de la molécula que te hablé hace un momento,
que era Jones. Incluso nuestro ADN se ha detectado, se ha descubierto que tiene esto en cada escalón de nuestro ADN y esto es un código, ¿verdad? No se ha terminado de descifrar por completo. En el punto número 2 dice que el número de compuestos conocidos supera los 10 millones. Esto es un dato nada más, oye, porque puede ser más, ¿verdad? O puede ser menos, pero sí, ¿verdad? Estamos hablando de grandes cantidades de compuestos en la naturaleza. Ahora vamos un poquito a los inorgánicos, nos vamos a ir alternando. Mira, el punto número 1 dice que están formados los demás, bueno, están formados por los elementos de la tabla periódica. Se conocen aproximadamente unos 500,000 compuestos, ¿verdad? Veamos la estructura. Mira, compuestos orgánicos de tipo covalente, polar y no polar, ya te expliqué que era lo polar. Aquí tenemos una mezcla, ¿verdad? Tenemos una mezcla de una molécula que tiene al mismo tiempo lo polar covalente y lo polar y lo no polar covalente. Por el otro lado tenemos un enlace iónico. Acuérdate que este enlace es metálico y por eso estos son buenos conductores de electricidad. Ahora veamos algunas propiedades físicas. Mira, hablando en cómo se llama en termodinámica, pues resisten, ¿verdad? Los inorgánicos resisten temperaturas de 700 Celsius y no se funden, no se transforman, no cambian de estado. En el caso de los orgánicos, pues estos se funden o reaccionan químicamente a bajos de 300, como en el experimento que pudimos ver. Ahora en las propiedades, fíjate bien, eléctricas. Los orgánicos son malos conductores de electricidad. No quiere decir que no conduzcan, ¿verdad? Sino que sí conducen, pero son malos, son deficientes. Reaccionan lentamente, ¿verdad? Y complejamente. Se tardan para reaccionar, pero conducen. Y tenemos por el otro lado los compuestos inorgánicos, ¿verdad? Conducen la corriente eléctrica en una solución o fundidos. Esto es cuando estamos en una disolución, cuando se ha diluido en algún líquido como por ejemplo el agua. Las reacciones que originan son generalmente instantáneas mediante reacciones iónicas o enlaces. Bueno, no sé si se fijaron, cuando pusieron sal sin agua, pues no encendía la lámpara. Y cuando se puso lo que era la disolución de agua, ¿verdad? Se disolvió la sal y condujo. ¿Por qué? Porque los inorgánicos son enlaces iónicos metálicos. Y en este caso, pues los orgánicos son enlaces covalentes, ya sean poláricos o no poláricos, y no son metálicos. El otro experimento era la solubilidad, que no lo logramos ver por el tiempo, pero aquí yo vamos a explicar. En los compuestos orgánicos, mira, son solventes, digamos, en solventes orgánicos nada más. Algunos son solubles en agua, ¿ya? Los orgánicos, algunos, no todos. Por ejemplo, nosotros los seres humanos cuando nos metemos a la ducha o a una piscina no nos disolvemos, ¿verdad? Las frutas igual no se disuelven. Disolverse es romper los enlaces e unirse con las moléculas del agua. Eso es disolverse. ¿Ok? Entonces, y pues, ¿quién diluye los solventes orgánicos? Por ejemplo, los solventes, por ejemplo, el rinzo. Bueno, si has lavado alguna cacerola llena de grasa, pues ahí puedes ver que la grasa es orgánica y el rinzo o el jabón la puede disolver. A eso se refiere acá en alta en solventes orgánicos. Ahora en los inorgánicos, la solubilidad baja en solventes orgánicos, ¿sí? Y bueno, y es soluble en agua, por ejemplo la sal, ¿sí? ¿Verdad? La sal es soluble en agua, el azúcar, ¿verdad? Aunque el azúcar es orgánico, pero en el caso de la sal, el bicarbonato, el hierro se puede disolver también. Solo que los procesos son más lentos. Bueno, otras propiedades físicas, mira los puntos de fusión, puntos de ebullición, ¿sí? Tenemos el etanol, tenemos el cloruro de sodio, ¿verdad? El sulfato de sodio, tenemos el octano, que es la gasolina. Y pues vamos a ver que en los casos de los inorgánicos los puntos de ebullición son más altos.
¿sí? Muy bien, este es un ejercicio que les voy a dejar por ahí donde vamos a clasificar compuestos orgánicos e inorgánicos. Por ejemplo, en el A, fíjate bien, es inorgánico. El B, ¿qué dicen ustedes? ¿Orgánico o inorgánico? Orgánico. 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 Orgánico, exacto. Bueno, y así van a ir ustedes, ¿verdad? Ok, y pues creo que sí vamos a lograr terminar, ¿verdad? Nos ayudó mucho a entender el video de los experimentos. Y fíjense las funciones químicas, inorgánicas. Todo esto es inorgánico, ¿verdad? Porque la guía viene más que todo con eso. Sí, vamos a tener que las funciones químicas, ¿verdad? Inorgánicas son compuestos que tienen propiedades muy semejantes. Pero vamos a tener, fíjate bien, la parte de los no metal más oxígeno. ¿Qué me va a formar? Me va a formar un óxido ácido o un anhídrido. ¿Cómo forma un óxido ácido o anhídrido? Poniendo un no metal de la tabla periódica más oxígeno. Por ejemplo, en este caso, cloro más oxígeno. Y pues me forma un anhídrido. Ok. Ok, vamos a tener un metal básico, ¿sí? O metálico. Voy a tener un metal más oxígeno. Por ejemplo, este compuesto, ¿sí? El magnesio más oxígeno, ¿verdad? Forma óxido de magnesio. Ahora los peróxidos, mira. Los peróxidos consisten en combinaciones binarias del oxígeno, ¿verdad? Junto a ciertos metales. Son derivados de los óxidos. Entonces tengo un metal más oxígeno, tengo un peróxido. Ok, ahora los hidruros, ¿verdad? Estas combinaciones voy a tener un metal más hidrógeno. La clave aquí, la base es el hidrógeno. Cualquier metal más hidrógeno forma un hidruro, ¿sí? Ahora los óxidos ácidos. Sí, voy a tener, fíjate bien, la base es agua y voy a tener la combinación, ¿verdad? De, por ejemplo, un óxido no metálico y más agua y voy a tener un oxácido. Los ácidos hidrácidos, así voy a tener un no metal más hidrógeno. Los hidróxidos voy a tener, fíjate bien, el OH, fíjate bien, el hidrógeno y la base es agua, un óxido básico, ¿sí? De los que teníamos acá, uno de estos me lo traigo y lo uno con agua y tengo un hidróxido. Ok, casi se nos termina el tiempo. Cuando se termine, pues ahí, hasta ahí llegaríamos. Gracias, ¿verdad? Por el esfuerzo que hicieron y yo el complemento se lo subo a la plataforma. Muy bien, vamos con las sales oxisales. Y dice que tengo que combinar un óxido ácido más un hidróxido y tengo una oxisal. Y el último, las aloideas, pues tengo que poner un ácido hidrácido más un hidróxido